Programa número 31 de Habrá Señales, acá por Canal Rembo. Qué linda nota vamos a tener. Encima habla poco, estábamos hablando de eso, habla poco, por eso a mí es uno de los personajes que más tenía ganas de charlar en el último tiempo, aprovechando el paso por Buenos Aires, que se queda un par de días. Pipi, gracias por venir, ¿eh? No, gracias a vos por la invitación. ¿Cómo anda todo? Bien, la verdad que bien, disfrutando de algo nuevo, que es ser técnico, en mi poca experiencia, en San Lorenzo, en reserva, digamos que arranqué, después la posibilidad en la primera de San Lorenzo y bueno, hoy también esa posibilidad que me dieron para tanto Jorge como Pablo para estar ahí en San Juan, ¿no? En San Martín. Qué importante que es, incluso pienso en España hasta es obligatorio, el haber dirigido inferiores, el haber dirigido reserva. Vas familiarizándote con tomar decisiones, con tener un grupo a cargo, con ser la cabeza de un plantel. Sí, yo lo veía de esa manera. Me acuerdo y te cuento que cuando se va Paolo Montero de San Lorenzo, hablo con Matías Lamens y él medio que me ofrece, no medio, la realidad es que me ofrece ser el técnico de San Lorenzo cuando yo ya no estaba trabajando en el club y mi idea que yo quería era ser técnico. Y bueno, después no se terminó dando, vino Pedro Troglio y demás. Y bueno, yo le había dicho a Matías que mi intención también era comenzar en la reserva, como para ir agarrando experiencia, ir trabajando con un grupo, que no es lo mismo ser jugador Ah, que ser entrenador, que tenés que lidiar ya con más de 20 y picos de jugadores, diferente el pensamiento. Y bueno, me dio la posibilidad de estar en la reserva de San Lorenzo, tuve como casi 3 años, y eso me dio a lo que te decía, esa experiencia en el día a día, prueba y error, a ver el sistema que me gusta, el estilo, qué es lo que prefiero, qué es lo que veo, y bueno, eso me dio esa pequeña experiencia que por ahí necesitaba como para agarrar antes un equipo de primera, ¿no? y hay algo que vos dijiste, pero que me parece que hay que ser más puntual también. No es lo mismo ser referente o capitán que técnico. Porque vos incluso en el vestuario eras voz de mando, muchas veces eras el que daba la arenga, o muchas veces eras el que marcaba o charlaba con el técnico directamente de alguna decisión de fútbol, pero vos ahí, siendo técnico, tenés que tomar una distancia, tenés que ver las cosas de otra forma. Sí, y muchas veces hay entrenadores que terminan, se retiran y pasan a ser entrenador ¿Sí? y dirigen a sus propios Compañero. compañeros. Por un momento uno piensa puede estar bueno y sí, porque por ahí, viste, te dan una mano, te conocen, pero por otro lado tenés que tomar a veces decisiones que fue a ese que fue tu compañero puede ser que no le guste y por ahí ya la relación cambia. Entonces, a veces no sé si está tan bueno, según. ¿Te pasó? Que te cambien alguna relación, no importa el nombre, ¿eh? No, no, la relación no, pero por ejemplo cuando me tocó en San Lorenzo, yo había sido compañero del Pocho Ceruti, del Perrito Barrios, no de muchos, no tuve ningún problema con ninguno, pero por ahí alguno cuando no jugaba, uno por ahí pensaba, se habrá enojado, y bueno, pero son decisiones. Por eso te hablaba desde que uno empieza a trabajar desde este lado, cómo te cambia el pensamiento a cómo piensan los jugadores de fútbol, es totalmente diferente. Y bueno, ahí te das cuenta, ¿no? Esta cuestión de prueba y error que me dijiste, obviamente que uno busca achicar el margen de error, ¿no? Pero vos convivís con eso, digamos. Sabés que claramente que la decisión que pueda llegar a tomar incide no solamente en el equipo, puede incidir en el resultado, en el triunfo del partido. Sí, y esas son las tomas de decisiones, lo que uno habla constantemente en el día a día, tanto como el entrenador como el jugador de fútbol. Son tomas de decisiones y dentro de las tomas de decisiones están las buenas y las no buenas o las malas. Y a veces hablo con los jugadores y a veces uno te dice, sí, pero tomé esa decisión. Sí, tomaste esa decisión, pero las decisiones son las que te marcan también.
Uno puede decir, sí, pero en ese momento tomé esa decisión, por eso por ahí me equivoqué. Está bien, pero si tenés 10 tomas de decisiones y te equivocás en 8, tenés que tratar de mejorar, porque después te marca como jugador y mismo como entrenador, eso te marca. Lo que tiene el jugador es que el técnico, perdón, es que vos tomás decisiones en un esquema táctico, en un sistema, en qué jugador puede entrar de titular, los cambios que haces, pero a lo largo terminás dependiendo del jugador, porque vos podés hacer un 4-4-2, un 4-3-3, 4-2-3-1, pero el que termina decidiendo adentro es el jugador de fútbol, el que entra, el que ejecuta, el que decide, el que si por ahí a veces está mejor que otros días. Es como que dependés también de eso. Sí, pasa habitualmente. ¿Y cómo trasladás esa... cuánta dificultad tiene el trasladar esa idea, el tratar de mostrarle que la decisión que estás tomando vos es la mejor, no solamente para el equipo, sino también para él? Y no es fácil. No es fácil porque siempre tenés al que no le gusta. Por eso siempre se habla de que un plantel, bueno, hoy tengo un plantel de 31 jugadores, entre 27 y hay 4 juveniles, 31 que esos juveniles van y vienen. Ponerle 27 jugadores. Es un montón. Mucho. Es un montón. Es un montón porque cuando haces fútbol haces con 20, 7 te quedan afuera. Esos 7 pueden pensar que, no me tiene en cuenta o siempre me deja fuera a mí. Cuando haces la lista son 21 jugadores, porque hay 2 que son arqueros para hacer la lista de 23. Tenés 27 jugadores, sin contar los arqueros, te digo 27. 21 van a una lista de concentración y te quedan 6 afuera. Esos 6 pueden pensar, no me tiene en cuenta, y empieza el malestar, el enojo, y a mí nunca me lleva, y por qué, y como que empieza a mermar el grupo. No el grupo, pero en algunos jugadores te vas notando esa merma, que sí, va aflojando. Por eso la idea siempre es tener en competencia a los que tengas. Por eso uno siempre habla de un plantel más corto. Por eso no es fácil lidiar el día a día con eso, que por ahí es algo lo que el técnico tiene que pensar y lidiar casi todos los días, ¿no? Pipi, ¿en quién sentís, en lo cotidiano, en la forma de trabajar, que te ha quedado la experiencia de los técnicos que has tenido? ¿En quién sentís que te pareces? No sé no sé a quién me parezco. Yo lo que siempre dije es que fui rescatando cosas buenas que para mí pensaban que eran buenas, por ahí para otros no, y las cosas malas que me hicieron mal o veía que no estaban bien dentro de lo que uno puede pensar, no hacerlas. No sé, una cosa que me quedó de tratar de siempre ser sincero al jugador, aunque le duela, no lo vas a tener en cuenta, no va a jugar, no te convence. Decirle la verdad, no decirle, bueno, yo quiero que juegue, no, decirle la verdad que no te veo bien, veo otro mejor. La pregunta a la que te hacen la mayoría es, ¿qué me falta, qué me ves para jugar? La que te hace el jugador de fútbol. Y ahí ser sincero, decirle lo que uno está viendo. Por ahí se puede equivocar, es lo que yo digo siempre, me puedo equivocar. Me equivoco, me equivoco y me voy a equivocar, porque todos nos equivocamos, pero siempre trato de hacer lo mejor como para el equipo, no como para mí. Si al equipo le va bien, al técnico le va bien, esto va de la mano. Entonces, eso un poco lo que traté en mi carrera, de elegir lo bueno, lo que pensaba que era lo bueno y lo malo. Y una de las cosas de las malas que te puedo nombrar es eso, al jugador hay que ser siempre sincero. Que le guste o no, pero siempre sincero y no mentirle, porque creo que eso es lo peor que le puedes hacer, ¿no? ¿Te han mentido? Me han mentido, entonces como que por ahí te cortan cuando te dicen, mira, veo mejor a otro, no te veo bien, veo mejor a otro. Con eso el jugador de fútbol, listo, bueno, ¿qué me falta? Mira, yo quiero esto y esto. Ya está, con eso el jugador de fútbol te está diciendo. Y si te dicen veo mejor a otro, y el tema cuando uno va a hablar, cuando el jugador decide, hubo algún problema, hice algo que por ahí
haya molestado. No, no hiciste nada. Bueno, ¿qué me falta? Esto. Ven mejorado otro, listo, tengo que mejorar, esforzarme para tratar de jugar, ¿no? ¿Y te han sido sinceros aunque te haya dolido? Sí. ¿Sí? En esto sí me podés, si querés me Sí, podés sí. decir quién fue sincero y te jodió en ese momento. Bueno, cuando peleábamos ¿cómo se llama? La promoción, yo venía jugando buenos partidos, y en algunos partidos venía Caruso y me decía, Pipi, mira, necesito poner otro jugador más defensivo y demás. Listo, Ricardo, si es lo mejor para el equipo, buenísimo. Y me acuerdo que el último partido con Banfield, que nos terminamos salvando, yo hago un buen partido y demás, y jugué de titular, todo, nos terminamos salvando porque se va Banfield, nosotros vamos a la promoción y vamos a jugar a Córdoba, y Ricardo me agarra en la semana y me dice, mira, Pipi, tengo que hablar con vos. Digo, sí, decime, Ricardo, esto que te digo, necesito poner un volante porque vamos a Córdoba. Viste que ahí estaba el tema de que si empatabas en los lados se quedaba el El de de primera. primera A, y bueno, olvídate, Ricardo, si es lo mejor para nosotros y para el equipo, no hay ningún problema. Y bueno, fuimos allá, yo fui al banco suplente, ganamos 2-0, entré creo que 15, 20 minutos. Cuando volvemos a jugar acá lo mismo, y me dijo lo mismo, mirá, voy con el mismo equipo, vamos con el mismo equipo, Ricardo. Y bueno, uno quiere jugar, pero a mí me pasaba en ese momento de que la prioridad era salvarnos, no si yo jugaba o no. Entonces ahí donde esas cosas a uno le va quedando, o mismo en un sistema de juego, uno se puede llegar a acordar, uy, este entrenador, cómo, cómo jugaba, cómo le gustaba salir jugando, y todas esas cosas a uno le va quedando, y bueno, de eso va tomando cosas buenas y malas, ¿no? ¿Tuviste en cuenta, sobre todo en los últimos años, ese San Lorenzo de la promoción? Yo hice muchos partidos, de esa temporada me tocó muchos partidos hacer transmisiones de San Lorenzo, pero sobre todo en los últimos años, ¿tenías en cuenta que el técnico que estaba tomando una decisión con respecto a vos tenía el peso de tomar una decisión sobre el ídolo del club? No sé, me acuerdo, pero no me fijaba yo eso. Porque la realidad es que el jugador de fútbol eh, tiene esa parte de egoísta, de que siempre tiene razón, el culpable y es el de al lado y el técnico no sabe, el pase que me dio mi compañero. Tiene poca autocrítica, y, y estas cosas la ves, es una de las cosas que ves cuando estás de este lado. Y yo era igual, ¿eh? Y mirá, mi compañero el pase que me dio, y el técnico, la verdad, no sabe nada. Eh, y bueno, entonces como que en ese momento no me di cuenta. Uno siempre cuando es jugador quiere jugar, quiere estar, a veces, hasta a veces uno no estaba al 100%, y por querer estar, viste, dice estar bien para jugar, y a veces esas cosas perjudican al equipo, porque hoy, por ejemplo, hoy en día tenés que estar al 100% en lo físico, en lo mental, porque hoy es mucho más difícil el fútbol argentino, mucho más roce, y bueno, son decisiones, como decía antes, ¿no? Pipi, ¿has llegado en tu carrera más lejos de lo que imaginaste? ¿Estás conforme con la carrera de futbolista que has tenido? Conforme sí estoy, conforme sí, porque como te decía, jugué 20 años, que no es poco, es bastante, miro la carrera de muchísimos jugadores, y obviamente que hay de más, pero 20 años es muchísimo. Gran número. Eh, me ha tocado vivir cosas muy lindas a nivel deportivo, como los logros. El jugador de fútbol, obviamente que juega porque te gusta, jugás porque económicamente también te ayuda, y después por los logros deportivos. Uno compite para salir campeón, y a mí me ha tocado bastante. Yo en mi carrera, si no cuento mal, salí 11 veces campeón, y no sé, viste, no es fácil salir campeón, porque son más veces las que competís y no salís campeón a las que te puede tocar. Y he ganado cosas importantes con el club que me vio nacer y que crecí. Por ahí
la espina de poder haber jugado un tiempo más afuera, que lo podía haber hecho, pero me volví. Pero uno siempre cuando es chico sueña jugar con los mejores clubes. A eso no me dio, no me dio. Y tampoco reniego de eso, pero sí contento con la carrera que hice, ¿no? Cuando decís que no te dio técnicamente. No me dio. Uno te pones a fijar, técnicamente yo creo que era un jugador aceptable. Me empecé a lesionar de muy joven y eso fue que me hizo perder un poco, eh, ¿cómo decirlo? Es esa explosión que yo tenía de chico. Yo era un jugador muy explosivo, de arranque y de mucha gambeta. Y bueno, hace 25 años atrás cuando me lesioné no eran las recuperaciones que se hacen hoy en día. Sí eran buenas, pero no como las de hoy. Yo tampoco le daba mucha importancia a eso, o no le di mucha importancia a las recuperaciones, y bueno, me rompí el cruzado en el 2001, en mi mejor época, donde habíamos ganado el campeonato local, había salido campeón sub-20, habíamos ganado la Mercosur. Ahí justo después de ganar la Mercosur, me rompo el cruzado, tardo 7, 8 meses para volver a jugar. Me recupero bien, salimos campeón de la Sudamericana, me vuelvo a romper la misma y ahí tardo como 10 meses para volver. Ya la pierna no era la misma, fui perdiendo lo que te explicaba, un poco la explosión y demás. Me termino yendo a Veracruz, que me compran 5 años, estoy un año y me voy a Sporting, casi 4. Y cuando vuelvo a San Lorenzo en el 2009, que digo, bueno, me pego la vuelta y demás, que me podía haber quedado porque me quería el Basel, el Getafe y demás, y bueno, estaba empecinado que me quería volver a San Lorenzo. Llego acá, arranco lo más bien con Simeone, hago un gol en mi primer partido, todo, y me termino otra vez lesionando la rodilla, que me lleva como un año para recuperarme, y bueno, creo que un poco las lesiones me jugaron en contra. Sí, por eso te preguntaba cuando decís no me dio. Yo creo que técnicamente te sobraba. Encima había sido campeón del mundo juvenil, digamos, lo cual te da una chapa terrible. En un equipazo, ¿ves la carrera que hicieron todos? Era lógico. En ese momento se me cae un pase a Leverkusen, nos vamos con Romeo, estaban los dirigentes de Leverkusen en Barcelona, él va con su representante, yo voy con el mío, nos compraban a los dos. Fuimos, hicimos la revisación médica, todo, bueno, vuélvanse que ya está y se cae. Y eso un poco también, después me lesiono, no digo, en este momento digo, por ahí me chocó, porque yo era joven, te vine a comprar el Leverkusen, un equipo alemán, me iba con Romeo y demás, y bueno, él después se termina yendo a Hamburgo. Sí. A mí se me vuelve a caer otro pase a un equipo de Suiza, al Basel, cuando me estaba recuperando de mi segunda rotura de ligamento cruzado, y bueno, después me termino yendo a México, a lo último que yo pedí salir, que ya tenía 23, 24 años, y bueno, nada. Pero vos fíjate una cosa, con 2 lesiones de rodilla ibas a una revisación médica y le pasabas. Es decir, la recuperación medicinalmente estaba bien. No, Lo sí, futbolístico quizá te costaba, claro. decías vos. Sí. Nunca volví a tener esa explosión que tenía de cuando arranqué. La fui perdiendo y después, bueno. En Portugal, la verdad que tuve casi 4 años y bien. Tuve la posibilidad de salir 4 veces campeón, ¿no?, del campeonato, de la Copa y la Recopa. En México estuve un año y no me pude acomodar. Y bueno, después ya me pegué la vuelta. Tuve casi 5 años afuera, me pegué la vuelta y viví otra etapa en San Lorenzo también, con lesiones al principio, pero después muy buena al final, ¿no? ¿Pudiste disfrutar en aquel momento, sobre todo porque uno cuando es joven vive, pero disfruta poco muchas veces, lo que fue el Mundial Sub-20? Sí, yo disfruté más mis comienzos, mis logros al comienzo y esa primera etapa del 98 al 2004 con esas lesiones que tuve, que mi vuelta en el 2009 que llegué y me lesioné y ya después pasé a ser capitán, tenés otro tipo de responsabilidades, sos más grande, ya manejás un grupo, ya te ven diferente,
sos el apuntado, si tiene que haber un apuntado, sos el apuntado, porque sos el referente. Ya ahí lo vivís con más, no con esa alegría de cuando uno es más joven, ¿viste? Cuando tenés 18, 19, 20 años, que vivís en el aire. Y muchos me preguntan a veces, ¿te acordás de Manuel, de cómo trabajaba? Sí, de Manuel sí, de Pellegrini, pero ¿cómo trabajaba? Y yo te digo, la verdad que no, porque yo tenía 20 años y ni le prestaba atención. Ahí me decían, tenés que correr, tenés que... Y cuando tenés... ahora creo que el jugador de fútbol presta más atención a eso, pero en mi época, no, sí, obviamente de Manuel, de las cosas y cómo era él y del campeonato que ganamos y el tipo de entrenamiento que era diferente al que veníamos, que vino con una idea nueva, que fue la que después muchos técnicos adaptaron y demás, pero no más de eso, porque uno, lo que te decía, uno cuando es joven es como que no le das tanta importancia. Por eso es lo que te preguntaba, ¿viste? Porque sospechaba que no sé si tomás conciencia de haber sido campeón del mundo en Argentina, vuelvo a decir, con un equipo sensacional, con una cantidad de jugadores. Mira, la otra vez en el último programa había estado Maxi Rodríguez acá, La Fiera, con una cantidad de jugadores que han llegado a lo más alto del nivel futbolístico que uno puede tener a nivel internacional. Sí, eso sí me lo acuerdo. Me acuerdo porque, nada, fue algo muy, muy lindo porque es un poco lo que decís, porque fue el Mundial, se jugó acá, en el estadio de Vélez, siempre la cancha llena, lo ganamos de punta a punta, con partidos, con pocos partidos que eran emotivos en el sentir como el de China, que fue parejo y después lo terminamos ganando, con partidos que goleábamos como a Egipto, entonces como que no nos movimos del predio de AFA, siempre ahí. La parte nueva del predio de AFA, que hoy está en la selección mayor, la inauguramos nosotros, un montón de cuestiones que nunca te vas a olvidar y fue algo lindo. Si bien hubo un montón de campeones sub-20, porque no sé cuánto, Después de ese hubo dos más, el dos de más y Brasil no y sé el si Agüero. tres, pero ese se vivió acá con nuestra gente, con grandes jugadores de fútbol, con grandes. La mayoría, muchos ya jugaban en primera y los que no jugaban empezaron a jugar y hicieron terrible carrera y todos llegaron a jugar más de 10, 15 años, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, ha sido una camada sensacional. Y esto que hablábamos antes de transferencias europeas, ahí inmediatamente me acuerdo lo de Saviola con Barcelona en el medio del torneo y, y todo. Y, y en su momento, por el sentimiento que vos tenías con el club, ¿te dolió irte de San Lorenzo a México, la No, primera? no, no porque yo pedí salir. A mí se me habían caído dos pases como te había marcado, la de Leverkusen y la de Servette de Suiza. Y yo sentía que era el momento de salir, era el momento. Vino un equipo mexicano y ponía 4,5 palos de dólar en ese momento. Y yo hablé con Sabino, le dije, mirá, Rafa, es el momento. Él no quería, me acuerdo, él no quería, pero yo sentía que era el momento. Era el momento porque hacía mucho tiempo que estaba en el club también, desde, como te venía contando, desde de infantiles, hice todo, pasé todo por el club, infantiles, inferiores, juvenil, todos. Y sentía que era el momento. Y bueno, lo decidieron que sí y me fui. Y estuve un año en México, estuve un año, no me pude acomodar. Me compraron 5 años, estuve un año, el primer semestre muy flojo, el segundo semestre levanté y cuando fui en diciembre para arrancar mi segundo año, viene mi representante y me dice, mira, salió un préstamo de Sporting de Lisboa 1 año y medio. ¿Querés ir? Digo, ya. Y me fui. Después me termina comprando el Sporting. Pero esa determinación y decisión para irme a San Lorenzo, le dije yo al club que me quería ir y bueno, terminaron decidiendo que sí. ¿Y cuál fue la dificultad en México? ¿Por qué te costó? Me costó porque en México tenés ese tiempo de adaptación, porque te cambian los climas. Por ejemplo, en Veracruz, donde estaba yo, una humedad terrible. Ibas a jugar al DF, o en ese momento se llamaba DF, altura.
Ibas a Torreón y te ponían a las 14 horas un sol que te mataba. Entonces eso te iba cambiando. Por eso el primer semestre fue malo. El segundo mejoré bastante. No para ello con la expectativa que por ahí esperaban de mí. Y cuando iba a arrancar el segundo año, que yo pensaba que bueno, ya tengo un año en México y demás, tengo que mejorar, me fui. Y la posibilidad, te diste el gusto ahí de irte a Europa, un equipo muy grande. Sporting es muy grande en Portugal. Sí, sí, ahí tenés, en Portugal tenés tres, Benfica, Porto y Sporting. Y sí, me choqué con otra realidad, porque México es lindo, Veracruz es una ciudad que se estaba armando, tiene playa y es linda, pero llegás a Lisboa, que no es muy grande, pero es más parecido a lo nuestro, acá Capital, yo soy de acá de Capital. Y me acuerdo que me reuní la primera vez en el estadio, que era un estadio nuevo que lo habían hecho en el 2004 para la Euro. Otro club, otro club. Y se notaba Europa. Se notaba esa cuestión, ese Notaba. los europeos. Y sí, sí, porque yo venía de San Lorenzo muy bien, un equipo grande muy bien. Cuando voy a Veracruz se nota esa diferencia de un equipo no grande de México en las instalaciones, te digo. Y llego a Sporting y tenía un predio que lo había pagado 17 millones de euros cuando lo vendió a Cristiano, que me contaron la historia, que lo termina haciendo ese predio cuando lo venden a Manchester. Entonces, vestuario de primera, canchas de primera. Bueno, hoy acá hay ese tipo de predios como, como el de River, ha como el de crecido Boca. mucho en ese sentido, en estructura, el fútbol argentino ha crecido mucho. Y ahí sí pudiste disfrutar del fútbol europeo. Sentí que te llegó en un momento donde había ya años de carrera, madurez, y como decías vos, que me gustó esa imagen, que no vivías ahí en el aire como cuando eras chico. Sí, ahí disfrutás un poco más. También los primeros 6 meses me costaron un poco. Yo iba 1 año y medio a préstamo. Y cuando llego los primeros 6 meses juego, pero no mucho, poco. Y que me acuerdo que me había salido algo del Getafe y le dije a mi representante, le digo, no, me voy a quedar 1 año más, vamos a quedar 1 año más, porque no había jugado mucho ese semestre, digo, vamos a quedarnos 1 año más. Y ese año cuando arranca, empiezo a jugar y bueno, terminamos saliendo campeones de la Copa de Portugal, que allá es una copa, es muy importante, porque cuando estaba yo tenía 50 años de antigüedad, hoy debe tener casi 70. Y era muy importante, era el campeonato obviamente y la copa. Y salimos segundo en el campeonato y ganamos la copa. Y después jugamos la Supercopa, la Supertaza, como es allá, con el Porto, le ganamos. El año siguiente, lo mismo. Ahí me compran, como ese año que me quedaba, mejoré, me compran. Al año siguiente también salimos segundo en el campeonato. Volvimos a ganar la Copa de Portugal, y volvimos a ganar la Supercopa, no sé si al Porto o no me acuerdo otro equipo. Y aparte de todos esos años que tuve la posibilidad de jugar Champions, jugué 3 Champions. Y nada, impresionante. Otro nivel. Otro nivel. Se me ocurre que más allá de la vivencia, en ese placar debe haber buenas camisetas. Tengo algunas, no era mucho de cambiar, pero tengo algunas. ¿No te gustaba cambiar? Y era más de, viste, me guardaba las mías para regalar a mis amigos. Mirá, pero tengo algunas, por ejemplo, jugamos con la última Champions, nos toca el Barcelona en el grupo. Y cuando jugamos allá, en España, estoy saliendo, y cuando estoy saliendo, justo también terminando el partido, estaba saliendo Piqué. Y justo él se ve que quería una de Sporting, y me miró, me dijo, ¿cambiamos? Sí, tengo la de Piqué, tengo la de Carlitos Tevez cuando jugaba en el Manchester. Tengo algunas más, no muchas, pero algunas más. ¿Te arrepentís de no haber cambiado más? No le doy importancia. ¿A vos? No. Tengo un... ¿Sabes qué? Te hago porque sé que lo sos tan futbolero que pensé que estabas pendiente de todo ese tipo de cosas también. Mirá vos. En mi casa tengo un mini museo que lo armó mi señora Celeste, y tengo una camiseta mía de San Lorenzo. De San Lorenzo tengo 2, cuando cumplí 300 partidos, la del 2001, la de Sub-20, una de Veracruz y una de Sporting. Y después algunas fotos. Nada. Y termino ahí.
Y todas las remeras las tengo en valijas. Qué locura. No. Yo cuando corté, eso nunca le da importancia. Y cuando corté de jugar, corté, no. No es que, viste, no me hice la cabeza. Lo importante es que, y lo bueno que cuando dejé de jugar, seguí ligado en el club como un manager, ejemplo, que no era manager, más que nada acompañaba al equipo, y eso me hizo bien como para seguir yendo al club y el día a día. Si bien no entrenaba y perdí ese día a día, uno pierde en el día a día, que es lo que más disfruta. El vestuario, los compañeros, reírte, entrenar, estar bien físicamente y todo. Las concentraciones no las extrañás. Sí jugar, hay cosas que extrañás, otras no. Pero en el día a día lo que el jugador disfruta más. Y al seguir trabajando en el club, eso no me chocó tanto, no me pegó. Y me hizo bien, ¿no? Pero corté, es como que no necesité ningún especialista, como a algunos les pasa, o melancolía. Sí se extraña esas cosas, pero no, hasta ahí. Mirá vos. Pipi, te tocó volver y lo que uno podía llegar a suponer, bueno, cuando uno vuelve es para empezar a retirarse de a poco y sin embargo te tocó vivir eh, el momento más glorioso de la historia del club, no tengo duda, ¿no? Más allá de Mercosur, más allá de Sudamericana, la Libertadores era algo pendiente de aquella primera Libertadores, ¿no? Algunos saben la historia de que San Lorenzo Llega una final, ¿no? llega a la final del 60 con Peñarol y no le da importancia, no como que era Gana un la voz. tema menor para en aquel momento lo que era la primera edición de Copa Libertadores. ¿Qué recordás? ¿Cómo lo viviste? ¿Cuánto disfrutaste? No, disfrutar, te desahogás cuando pita. Me acuerdo que esa mochila de que cuando te cuento casi lo último, cuando llegás a una final con Nacional, que uno sin desmerecer a Nacional, veía a Nacional San Lorenzo, el candidato era San Lorenzo. Sin duda. Y esa mochila pesaba más, porque no solo era ver a los equipos, decir San Lorenzo es el candidato, nunca la habías ganado. Y sí, todos te decían sin Libertadores, entonces más pesada aún la mochila. Y nosotros veníamos de tocar fondo, porque nosotros veníamos de jugar una promoción en mediados del 2012. Una promoción de que te podías haber ido a la B, porque son partidos, y de tocar fondo empezar a salir, salí campeón del campeonato 2013 y salí campeón de Libertadores. Es como que, viste, cuando uno dice, bueno, ya está, ya tocamos fondo, más de ahí no podemos bajar, tenemos que empezar a subir, y pasó así. Y te hablaba de esa mochila de que no podemos perder. Y se nos escapa un partido en Paraguay que vos decís, jugando bien, ganando 1-0, el rival no te había pateado el arco, manejando el partido. Era para un 2-0 para nosotros y terminamos en la última jugada empatando 1-1 y que ya la vuelta cambia, porque si hubiésemos ganado, no digo 2-0, pero 1-0, el rival te sale a buscar un poco más y en esa búsqueda por ahí deja un poquito más de espacio y no, a nosotros nos pasó que esos primeros 10, 15, 20 minutos teníamos un nerviosismo que, no digo que quemaba la pelota como digo a veces, pero era difícil. Encima ellos salieron como que, no importa, nos pegaron creo que 1 o 2 tiros en los palos. Viste, la gente como que estaba media, que no entendía nada. Y me acuerdo, siempre cuento lo mismo, de ese partido. Yo había arrancado de enganche, porque las semifinales la había jugado de enganche, atrás del 9 jugábamos un 4-2-3-1. Y no había, esa final no juega Piatti, y la juega Cauterucho. Y yo había jugado, te repito, las dos semifinales de enganche, cuando juega Cauterucho me pone a mí por afuera y a Caute de enganche. Y no agarrábamos la pelota, y yo se venía. Y agarra el Patón y dice, Pipi, anda de enganche y mandalo a Caute acá afuera, que haga la banda. Y ahí empezamos un poco a mejorar, viene el gol,
y empezamos a manejar el partido y bueno, una vez que hicimos el gol, un poco más tranquilo, el segundo tiempo no lo pudimos liquidar, iba pasando el tiempo y ellos tuvieron que era una pelota cruzada, un remate, no mucho, y bueno, nada, después, como te decía, una vez cuando toca el silbato el árbitro, ese desahogo con la gente que tampoco lo entendía, ¿no? Y el regreso, esto que habías dicho vos con Flamengo, la final sí fue acá. Bueno, no, las dos finales fueron acá. Me estaba quedando con la idea del 4-0 en Colombia, pero las dos finales de Mercosur y de Sudamericana fueron acá. Pero seguramente había algo diferente en el aire, en la cancha de San Lorenzo, jugando final de Libertadores. Sí, totalmente diferente. Yo me acuerdo, siempre lo digo, cuando pita el árbitro y todos salimos a correr, la gente de San Lorenzo no entendía. Vos veías la platea, más que nada la platea porque justo fuimos todos corriendo para ahí, como que estaban todos con su teléfono, filmando, sacando una foto, pero como que no era ¿viste? Esa locura de que no caía, no caía. Y fue diferente a lo que fue Mercosur, que también era la primera Copa Claro. Internacional. Yo me acuerdo que la gente ante el penal invade la cancha, que pateaba el Coco Capria. Invade la cancha y que en ese momento se usaba, porque nosotros habíamos salido campeones en el 2001 y también no invade la cancha antes de que termine, pero sí cuando termine, viste, se metía toda la gente en la cancha. Y acá faltaba el último penal y la gente se mete y todos esperen. Lo de la Sudamericana fue diferente porque nosotros ganamos 4-0 allá y como que ya la gente ya venía siendo campeón, era muy difícil perder 4-0. Entonces ahí un poco que cambió, pero tanto la Mercosur como la Libertadores, más la Libertadores, la gente no entendía, ¿no? Ujú. Pero fue un desahogo, como decías vos antes, ¿eh? Sí, porque en el momento que uno arranca la Copa, por ahí uno dice, bueno, es difícil, la Copa sí, me ha tocado jugar varias veces y es recontra difícil. Pero cuando empezás a pasar y con los equipos que quedaban, en un momento cuando eliminamos a Gremio, eliminamos a Cruzeiro, nos toca Bolívar, sin desmerecer a Bolívar, pero no podemos quedar afuera en semifinales con Bolívar, no podemos. Era la mentalidad esa de no podemos. Y bueno, hacemos un gran partido local que lo ganamos 5-0. Ujú. Y lo mismo pasa en la final, no podemos no ganarla. El equipo era, en ese momento estaba concentrado y era un equipo. Yo lo veo un poco en Racing ahora. Mira vos. Lo veo un equipo copero. Me pasa eso con Racing. Que Racing va a jugar un partido decisivo como lo fue a jugar el otro día, tanto en Uruguay como acá, y lo veo un equipo maduro, un equipo de hombre. Después va a jugar el campeonato argentino con cualquier equipo y por ahí te pierde, Le cuesta. pero el jugador no digo compromete por la palabra, el jugador siempre está, yo creo que está comprometido. Como que saca ese plus en una definición de Copa o en un encuentro decisivo de Copa que lo requieren. ¿Y cómo viviste en particular y esta cuestión que decías de un grupo copero y preparado para las grandes batallas, el compromiso de ir a jugar el Mundial de Clubes contra el Real Madrid? El Mundial de Clubes lo disfruté porque era el Mundial de Clubes y era ir a jugar, viste, cuando uno era chico, decir vas a jugar a Japón y tenés que ganar a Libertadores para ir a jugar a Japón. No era Japón, pero bueno, o sea, era el Mundial de Clubes. A mí no me agarró en un momento, bueno, porque yo me lesiono el codo, creo que en septiembre, octubre, un partido con Lanús, caigo y me rompo el radio acá, se me da vuelta el codo, me sale el codo. Y no llego bien y termino no jugando los últimos 20 minutos o un poco más porque hubo alargue en el primer partido. Ujú. Y me quedo con esa sensación de que el equipo en la final, no digo que podía la palabra haber dado más, pero nos enfrentamos a un Real Madrid con todas esas figuras, con ese potencial, con lo que ganan, la diferencia económica, en presupuesto y demás, y en la cancha no se notó eso.
no se notó, porque ellos tiraron un centro, no sé a quién le ganaron, y no importa, y gol. Y el segundo creo que fue un tirito medio flojo, y segundo gol, no te pasaron por arriba. Vos te quedás con esa sensación de decir, por ahí con un poco más de nosotros podíamos haber hecho más. Y yo no estaba en plenitud, por esto que te digo, estaba con el tema del codo, no llegué bien, y me tocó ir los 2 partidos al banco, y sí, entré, pero lo disfruté desde el lado de que, jugué Mundial de Clubes, pero no pude estar en plenitud. Eso sí genera impotencia. Eso sí, porque si última me hubiese tocado los 2 partidos, no de egoísmo, de egoísta, de pues, no, yo quiero jugar, pero sentir que puedo llegar a competir estando bien, y cuando no lo estás es como que te vas con esa sensación de que, ¿En qué momento, sobre todo con San Lorenzo, sentís que pudieron haber ganado un título más, un campeonato más, y no se les dio? ¿En qué momento sentías que el equipo estaba para ser campeón? Y lo noté 2 veces más. Primero en el 2015, que después de haber ganado el campeonato local en 2013, Libertadores, arranca enero del 2015, y ese campeonato, no sé si te acordás, que era largo. Es verdad. Era largo. Y terminamos peleando el campeonato con Boca, terminamos saliendo segundos. Con Boca, el último partido nosotros nos toca Rafaela, ganamos y salimos segundos. Ese campeonato lo podíamos haber ganado. Si bien por lo que recuerdo, Boca también tenía un lindo equipo, pues terminamos saliendo segundo, creo que no sé si a 1 o 2 puntos de Boca. Nos metimos en Copa Libertadores, pero podíamos haber ganado. Y la final con Lanús, la del 2016 con Pablo Guedes, que teníamos un buen equipo y terminamos perdiendo una final 4-0 cuando no la esperábamos. Ahí me pasó lo mismo, ahí algo similar a lo del Mundial de Clubes, que había arrancado, ese era semestral, ese campeonato era semestral. Eran dos fases y después se cruzaban el primero. Arranco jugando con Guedes y demás, después a lo último ya no, pero está bien porque el equipo ganaba, y cuando el equipo venía bien, ganaba, no pasaba nada. Y nos encontramos en la final con Lanús en cancha de River, y bueno, nada, no tuve ni la posibilidad de jugar, no entré ese partido, y te vas con esa sensación de si perdemos 4-0, pero no pude entrar ni 2 minutos para ayudar al equipo, ¿viste? Y una impotencia terrible, ¿no? Y te pregunto, porque ahora te pasa como entrenador, ¿qué tan desgastante, qué diferencia de desgaste hay entre jugar por un campeonato y jugar para salvarse del descenso? No, totalmente diferente. La motivación es diferente. Porque cuando vos jugás por el descenso, como se dice, como que a veces nosotros nos ha tocado empatar y ganar y seguís en el mismo lugar, porque el otro ganó y porque nos llevaba algunos puntos, y no podés bajar los brazos en ningún momento. Esto que te cuento, ¿no? De haber ganado, haber empatado en Rosario, ganamos de local, volvimos a empatar, hicimos como 7 puntos y seguimos en la zona abajo. Y hacerle creer al futbolista que hay que seguir por el mismo camino, que no hay que desmotivarse, que hay que creer, y demás, no es fácil. Es una situación que no es para cualquiera. Y vuelvo a lo que te decía de que la pelota quema. En esa situación la pelota quema porque, viste, la gente se impacienta. Irte al descenso es como que lo hablo del fútbol argentino, viste que la gente, irte al descenso es lo peor que te puede pasar. Y en otros lados, en otro fútbol, es como que la gente no lo toma normal, pero algo que puede pasar. Y acá está mal visto, viste, entonces como que no es para cualquiera. Y lo he notado como jugador y lo noto como técnico en un equipo que hoy estamos peleando el tema del descenso. Y pelear el campeonato es diferente, porque vos en la semana estás más contento, peleas el campeonato, salís a disputar o ese partido diferente a cuando no jugás por nada, ¿eh? Porque cuando no jugás por nada, viste que el equipo está desmotivado. Cuando no jugás por nada, vas a mitad de tabla, decís, bueno, tratás de motivarte con algunas cosas y el equipo no lo encontrás, o cuando mismo jugás no te encontrás.
Por eso es diferente, ¿no? Es totalmente diferente. Sí, lo entiendo y se nota que es así. ¿Sentís que en algún momento la selección fue injusto con vos de no haberte dado una continuidad mayor? Y en mi mejor momento, que te habló en el 2001, que fue el 2001, yo siempre caigo en el que había un montón de enganches. Mucho. En ese momento se usaba la palabra enganche y había enganches. Estaba Ortega, Gallardo, Aymar, Riquelme. Ya ahí te nombré 4 que estaban muy bien, muy bien. Después venían los Montenegro, yo, Insúa, Alessandro, no me acuerdo alguno más que otro. Pero los primeros que estaban ahí arriba eran que jugaban de enganche, Ortega, Gallardo, Riquelme, Aymar, y te repito, A como veces Bielsa abusaba de Verón también. Verón. Y después veníamos un poco recién saliendo, ellos eran más grandes, recién saliendo, como te repito, estaba el Rolfi, después apareció Insúa, estaba yo, Alessandro, no sé si me está faltando alguno más. Éramos un montón. Éramos un montón y lo mío fue, como te decía, el 2001 fue muy bueno. Después ya iniciando el 2002, a mí yo me rompo el cruzado, como te contaba, y como que me fui apagando porque estuve 6 meses, después volví y después otros 10 meses. Como que esa continuidad la fui perdiendo, ¿no? Tuviste poco con Bielsa. Fue una En el convocatoria, una 2003, gira. en el 2003 convoca a jugadores del fútbol local y me toca ir. Y sí, fue una gira de un mes. Creo que un partido fue en Honduras y 2 en Estados Unidos, con México y con Estados Unidos. Con Honduras siempre fui al banco los 3. Con Honduras fui al banco, no entré. Después con México fui al banco, no entré. Y después el último, entro los últimos 5 minutos con Estados Unidos. Pero nada. Demasiado poco para la carrera que has tenido y para el momento para los momentos futbolísticos que has tenido. Pero es verdad, ¿eh? Y son muchos en diferentes puestos. Lo hablaba la otra vez con Mauro Boselli. Me decía, jugó Higuaín, ¿qué querés que haga yo? Messi, Sí. Milito, ¿no? La cantidad de número 9 que había en su momento, digamos. Hay veces que tenés que tener una cuota de suerte, una cuota de posibilidad, Sí, digamos, ¿no? sí, sí, Chance. siempre tenés un poco el momento de uno, que por ahí a veces no es el momento, a veces sí, pero cuando es el momento no tenés el técnico que por ahí te elija, es poco de todo, ¿no? Sí, es así. Pipi, ¿quién sentís que ha sido el compañero con el que mejor te entendiste? Tuve tuve varios también. Siempre lo trato de dividirlo, lo llevo siempre a San Lorenzo, ¿no? Porque sacando afuera los 5 años que jugué, siempre jugué en San Lorenzo. Entonces trato de dividir, porque fueron 2 partes de esa carrera mía en San Lorenzo. La primera del 98 al 2005 y después la otra del 2009 al 2018. La primera me llevé muy bien con Erviti, con Esteves y con Romeo. Yo creo que Walter jugaba por afuera, yo enganche, Esteves, el Pipa Esteves, ese wing antiguo, Terrible. y Romeo. Creo que nos entendimos bien y por eso esto del campeonato local, de la Mercosur, obviamente que después de ahí para atrás había todo un equipo, ¿no? Pero te quiero decir que nosotros nos entendíamos bien desde el medio hacia adelante y eso hacía que el equipo responda. Y la segunda me pasó que se armó un buen equipo también, y se armó un doble 5 espectacular con Orti y con Pichi. A mí me tocó mucho jugar por la banda derecha, porque estaba Nacho Piatti, le gustaba mucho por izquierda, y la estaba rompiendo. Y esa camada también, con Angelito, que jugaba, hacíamos un 4-2-3-1. Jugaban doble 5 Pichi con Orti, yo por derecha, Angelito por atrás de Caute y de Matos y Nacho. Y eso también quedó en el recuerdo, ¿no? Como un buen equipo y una buena delantera, ¿no? Sí, sí. Y aparte con partidos decisivos, partidos históricos, ¿no? La clasificación a octavos, que se le había complicado Sí, bastante. sí. Después, como te decía, hay muchos jugadores, pero los que uno
mayormente jugaban eran esos y bueno, después se sumó Tito Villalba, Calixi también, un montón. Y bueno, la defensa, ni que hablar, ¿no? ¿Qué te genera hoy cuando ves la realidad de San Lorenzo? Amargura, tristeza, porque soy del club, nací ahí, soy hincha y por ahí verlo hoy con todo esto que pasa y demás, un equipo tan grande como San Lorenzo te genera esa tristeza, esa amargura. Pero yo siento que él se va a acomodar, porque se tiene que acomodar. En lo futbolístico lo veo creciendo porque es así, porque los números, porque la actualidad se ve. Lo veo mal en institucional, en lo económico, que siempre sale una noticia nueva, que el embargo, que se debe tanto. Y yo soy de eso de que no es solo gestión, tenés que gestionar, obviamente, pero cuando ya te supera lo económico, porque hoy, cuando yo estaba en San Lorenzo, llegás, hay que pagarle a este, ¿va? Hay que pagarle. Y si vos la plata no la tenés, aunque gestiones, no la tenés. Sí, después cuando la tenés que gestionar bien y saber si, bueno, tengo esto, tengo que gastar por esto, no pasarme, darle importancia a juveniles, que es fundamental, que San Lorenzo eso nunca, no digo que no lo hizo, pero no lo hizo como lo tiene que hacer, como lo hizo Vélez, como lo hizo Lanús, como lo hicieron varios, y San Lorenzo tiene que mejorar en eso, porque hoy está jugando con un plantel de casi todos juveniles. Entonces eso tiene que mejorar San Lorenzo. Las instalaciones, darle más importancia a la parte juvenil, que son los que en este momento te ayudan. Los que vos sabés que tenés que vender por año un jugador, o dos, si podés. Y lo va a tener que entender. Entonces lo que uno piensa es, ojalá que se pueda acomodar económicamente, que para mí es lo principal. Después, gestionando, que hay que gestionar bien, darle la importancia a juveniles que hay que darle en infraestructura, en canchas y esa importancia. Y bueno, después de eso empezás a crecer. Pero bueno, no es fácil, ¿no? Ahora, yo te escucho a vos, intento ponerle lo que recuerdo en mi memoria y repasando los nombres que decía recién, San Lorenzo ha tenido grandes ventas, ha sacado grandes jugadores y ha tenido grandes ventas. Y, y es cíclico, ¿viste? Cada tanto aparece una cuestión de crisis económica, institucional, parece como que no puede salir de esa situación. Y ha sido campeón en el medio de todo este tipo de cosas, muchas veces ha salido campeón. Es difícil de entender para el que no es del club. Es difícil, sí. Pasa que uno a veces, y a la gente se la entiende también, ¿viste? A veces la gente quiere equipos competitivos y a veces hay que parar un poco la pelota. En este caso había que pararla. Terminó dirigiendo Damián, que había hecho un excelente torneo en reserva. No se trajeron muchos jugadores, creo que ninguno. Porque si a eso, en la parte económica, debes un montón y querés seguir trayendo o haciendo equipos competitivos, trayendo jugadores que hoy traer jugadores de un nivel importante te requiere una parte económica bastante fuerte. Entonces, que eso es lo que pasó en 2018, 2019, y yo he estado, 20 y bueno, hoy peca de eso. Y entonces había que parar un poco la pelota, acomodarse en lo económico, tratar de juntarse, todos los que quieren a San Lorenzo, ir a apoyar, porque muchas veces pasa que todos quieren estar y siempre, viste, se van tirando la pelota, que vos hiciste esto, que vos, como en el país también. Entonces, tratar de ir, de apoyar, de gente que tenga la posibilidad y la capacidad de ir, de sentarse, de poder sacar al club adelante y ponerlo ahí arriba donde tiene que estar San Lorenzo, un equipo gigante que siempre lo acompaña a su gente con no sé, 30, 40 mil personas y siempre ahí. Y bueno, ojalá que pueda mejorar, lo sigo, estando en otra provincia lo sigo porque es San Lorenzo, pero bueno, la idea es, y uno piensa eso, que pueda mejorar, ¿no? Y, y,
a la gente de San Lorenzo no se le puede reclamar nada, ¿eh? No, No no, se le no, puede pedir no, nada. no, no. Es increíble la fidelidad que tiene. Siempre, eso siempre. Y es más, creo que aparece más Sí, es probable. cuando las cosas están feas está siempre, pero cuando al club, a la institución le pasa algo es cuando más está, ¿no? Sí, es verdad. Pipi, gracias. A Muchas vos. gracias, porque sé que no te gusta, porque tuviste poco tiempo y No, no es que no me gusta. Si uno cuando la puede esquivar, la esquiva, pero si tengo que hablar, hablo porque no tengo ese problema, pero no es que no me gusta. Mira, en mi caso particular, con ustedes siempre fui igual y soy muy agradecido. Si los llamo o los invito es para hablar de lo que nos gusta a los dos, digamos, Sí, ¿no? sí. Y me gusta mucho saber de la historia de ustedes, de las vivencias, de las cosas que han pasado. Así que por eso agradecerte y sobre todo porque estuviste un par de días acá en Buenos Aires y aprovecharte y éxitos, que se dé el objetivo. Bueno, gracias y nada, me sentí muy cómodo. Muchas gracias.